Bueno, estamos en una atmósfera moral, como decía Stefan Zweig, que es muy mala, es muy negativa, en el sentido de que hay una parte de la población, pero también de sectores intelectuales y políticos que estiman que la sociedad en la cual estamos, es una sociedad que tiene que reafirmar una identidad muy cerrada, muy opuesta a la diversidad que ya existe, que es la realidad de nuestras sociedades. Y eso se expresa de manera muy agresiva muchas veces en una serie de medios. Es una atmósfera que pesa sobre los periodistas, incluso en los medios en los cuales yo trabajé, que son medios llamados liberales y que piensan que que están muy abiertos a todas las corrientes de pensamiento o de creencia, y eso es un peso casi intimidatorio muchas veces sobre los periodistas. Y eso explica parte de la dificultad que tenemos los periodistas para confrontar esta dificultad de cubrir no solo el Islam, pero también las religiones en general. Es que hay en los sectores liberales del periodismo una cierta preocupación por la influencia bastante importante de las religiones en el agora democrático y que eso corresponde incluso en muchos países en unas versiones un poco más conservadoras, incluso muy conservadoras de la religión. Así que hay una especie de disyuntiva permanente entre el compromiso de la prensa liberal de decir somos periodistas que aceptamos la diversidad, respetamos la imparcialidad, la objetividad, pero al mismo tiempo hay esta presión permanente de decirse, hay sectores que vemos como potencialmente opuestos a nociones de libertad de expresión o de prensa que pensamos que son uh, un factor esencial, casi identitario de nuestras sociedades democráticas. En Europa hay realmente un fondo muy crítico, digamos, de parte de la prensa liberal, de que, bueno, las iglesias tradicionales, católicas, protestantes, no tienen mucha influencia o tienen mucho menos influencia y no pueden realmente, no pretenden oponerse a los criterios, por ejemplo, de libertad de expresión o de prensa, que sí antes lo hacían, pero que ya casi no. Hay una especie de desconocimiento del Islam, primero, de parte del periodismo, y el periodismo tiene un deber de conocimiento, es una primera cosa, desconocimiento. Hay también este sentido de que el Islam es una religión mucho más, digamos, que cuestiona de cierta forma los principios liberales entre los cuales hay la libertad de expresión. Yo creo que estas dos cosas explican que hay una especie de recelo hacia el Islam, pero yo tendría una visión matizada porque, por ejemplo, en mi carrera periodística, casi nunca hemos recibido quejas del mundo musulmán hacia la cobertura que hacíamos, pero sí teníamos quejas de otra parte de la opinión pública que decían que teníamos una posición demasiado soft, dulce hacia el Islam, que defendíamos bueno, a los musulmanes como si fueran todos víctimas de discriminación. Y eso es un poco el debate que se da, por ejemplo, en Francia entre una parte de la prensa más bien de izquierda y una parte del mundo político e intelectual de centro derecha o extrema derecha. Y es verdad que hay claramente, incluso en los medios más abiertos, unos defectos en la manera en que se cubre el Islam, no solo porque reflejamos de cierta forma la imagen que hay del Islam en la sociedad y a esta imagen contribuimos nosotros también los periodistas liberales porque
no tanto por una oposición al Islam como tal, pero es porque la manera en que escogimos las noticias, cómo establecemos la jerarquía de las noticias, es que al final es muy difícil no tener una visión sesgada y negativa del Islam, hasta confundir el Islam con fenómenos del extremismo que se reclama del Islam. Y eso es el problema para mí lo más importante. Pero en general, digamos, el problema que sufrimos todos es que actuamos como periodistas con criterios periodísticos, rutinas periodísticas que muchas veces nos llevan a hacer una caricatura de un mundo, de una comunidad muy compleja. Y eso para mí es el verdadero desafío, es pensar de nuevo el periodismo según los criterios del periodismo de interés público. Y uno de los rasgos del periodismo de interés público es de practicar una cobertura representativa de todas las corrientes, de todos los grupos en la sociedad. Ya sabemos que no es el caso. Y de tratar a todas estas corrientes de manera absolutamente diversa, plural, normal. No solo hablar del Islam cuando hay un problema, sea de que el Islam viene a ser mencionado dentro de un contexto, por ejemplo, terrorista, o que el Islam viene a ser mencionado dentro de un contexto de discriminación hacia los musulmanes. Es decir, que la noticia no puede ser únicamente una noticia hecha de acontecimientos. Tiene que ser una noticia que representa la normalidad de una sociedad, de una comunidad, su gran diversidad, su complejidad. Y por eso es que insisto mucho en la modestia, en la manera en que tenemos que hablar del Islam. Es que reconocer nuestros errores en cubrir esta temática es aceptar que tenemos que integrar la noción de complejidad. Y menciono una frase que me gusta mucho en el periodismo, esta frase de John Simpson, que es el director global de la BBC, que dice, cuando entré en el periodismo, me dijeron, tu tarea es simplificar. Decir, bueno, es complejo, pero no, lo voy a explicarle de manera simple. Y digo, después de 40 años de periodismo, llego a la conclusión inversa. Es decir, que, bueno, nada es simple. Y hay que aceptar, decir que es complejo y que no hay realmente una manera simplista de explicar la actualidad. No, hay que cubrir la comunidad musulmana con los criterios del periodismo de calidad y de interés público. Es decir, que no hay por qué otorgar a la comunidad musulmana una especie de privilegio que no acordamos a nadie y que sería incluso una forma de desprecio hacia la comunidad musulmana si no le aplicáramos los principios de igualdad y de respeto que implica precisamente una aproximación a la noticia que se base sobre los principios del periodismo. Yo creo que eso es algo muy importante, pero yo creo que lo que tenemos que renovar en el periodismo es el periodismo lento de comunidad. Es decir, que pasar el tiempo dentro de comunidades y la comunidad musulmana en su diversidad. Hablar con tiempo con todos, con el imán, pero también con un profesor que al principio no se ve primero como musulmán, cuya identidad es más compleja, menos evidente. Y eso para mí es la base del periodismo social. El punto del periodismo es conocer la realidad, describir la realidad como es. Y para hacer eso, tenemos que estar en el terreno, normalmente como ciudadanos, hablando con una gran diversidad de personas. Y eso al final crea este conocimiento, porque muchas veces cuando se habla del conocimiento y el Islam, se habla de nociones casi religiosas. Y muchos periodistas nunca van a ser expertos en la religión del Islam, pero sí lo que pueden ser expertos en el conocimiento de la complejidad de las comunidades musulmanas.
Y cuando se acepta este principio de periodismo de comunidad, de pluralidad, yo creo que ya avanzamos mucho en una cobertura que no va a ser ni negativa ni positiva quizás, pero representativa. Y al final creo que eso es el criterio que permite crear una relación absolutamente respetable entre la prensa y una comunidad en toda su diversidad.